Buenas tardes a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo nuevo de Ritmo Verde, donde hablamos sobre temas de sostenibilidad y otros temas más. Y en este caso queremos topar, creo yo que es un tema extremadamente importante, que es el emprendimiento y cómo se encaja con la sostenibilidad. El día de hoy tenemos un invitado, un gran invitado, además que es una de las personas que más sabe y además que más impulsa los emprendimientos aquí en el Ecuador. Andrés Zurita, bienvenido. Cuéntanos un poco de ti, danos un poco de tu bio. Yo lo iba a decir, pero mejor de tu boca. Y después cuéntanos un poco qué es la AEI y de ahí comenzamos un par de preguntas que pueden ser interesantes. Bienvenido, Andrés. A ver, tal vez lo que nadie sabe o pocos saben o nunca digo, papá de 2 nenas, 4 años y 2 años, entonces las ojeras ya saben por qué es. Se levantan a las 5, duermen tarde. Y trabajando en emprendimiento 20 años. Y en estos 20 años ha sido un camino acompañado de líderes nacionales, un lindo camino fácil, porque hay gente que hace emprendimiento que le ha tocado muy difícil. Y en mi caso ha sido fácil por los líderes que estamos trabajando. Por ejemplo, tú eres parte del Club de Inversionistas Ángeles, entonces seguramente hay empresarios que invierten solitos y debe ser difícil. Nosotros invertimos en Club de Ángeles y eso hace fácil. Y otras cosas que pasaban este tiempo, la ley de emprendimiento, eso fue un tema increíblemente desafiante porque era crear una ley de cero. Y el impacto ahora, si ustedes ven, hay 56,000 SAS, son estas sociedades de acciones simplificadas creadas por la ley. Y SAS de 30,000. O sea, en 2 años hay más SAS que seas. Pero es un padre, amo el emprendimiento, amo la innovación, invierto en emprendedores. Hay más emprendedores buenos que tramposos, por suerte. Y es muy divertido. Y soy un ecuatoriano convencido que el Ecuador es diferente porque tenemos una operación en Panamá desde hace 4 años, una ahí Panamá hermana, muy linda y con unos desafíos hermosos, pero lo que tenemos aquí en Ecuador es una joya, que cuando estamos afuera intentando detonar innovación y emprendimiento, las condiciones de acá son fabulosas. Así que encantado de estar acá, encantado de compartir contigo. Alguien que, no sé si saben, pero Fernando es parte del Club de Inversión Ángel, entonces también le gusta el mundo de Ángel, y lo que están haciendo para impulsar la innovación en los temas de construcción sostenible es fabuloso, porque digo, todos deberíamos hacerlo, pero no todos lo hacen y no te da un retorno inmediato. Y eso hace que pocos estén, solo gente comprometida como ti, como los otros empresarios que lideras. Así que es un gusto para mí estar acá. Qué bueno, Andrés. Cuéntanos, ¿qué es la AEI? ¿Por qué nace? ¿Quién idea esto y cómo comienza a encajar esto desde sus primeros años? Es una red. Entonces yo no trabajo ni un gremio, ni una ONG, sino en una red. Y mi trabajo es servir a la red. Y la red tiene 11 años este año y nace en el 2013 como un esfuerzo que la CAF, la Corporación Andina de Fomento, dice: hay un ecosistema favorable, ¿qué tal si se crea una red que les organice? Y Corporación Favorita, liderada por Andy Wright, Teo Jama por Manuel Antonio Malo, Cris Fe por Paulares en ese momento, el Pedro Villamar y el Luis Enrique Coloma. Y no quiero ser ingrato, pero me puede estar faltando un par más. Acompañan a esta idea de la CAF y nace la red. Ahora la AI es de 190 instituciones en Ecuador. Los privados representan el 15% del PIB. Hay bancos, está a nivel nacional. Tenemos 17,000 emprendedores beneficiarios. Y solo los que están en el retail, a junio vendieron ya $80 millones, entonces van a cerrar vendiendo $160 millones. En innovación, nuestros aliados invirtieron el año anterior $70 millones en innovación, y hay de todo tipo. Hay innovaciones en tecnología, innovaciones en procesos, hay productos muy innovadores que van sacando nuestros aliados. Y en el tema público, somos una red que juntos creamos la ley de emprendimiento. Ya. Una ley que ha creado varias cosas, pero lo más importante, la Sociedad de Acciones Simplificadas, la SAS, que permite crear una empresa en 30 minutos, te llega el RUG al correo y no necesitas abogado. Y tiene otras cosas que vamos a sacar estos años, como el cierre de empresas y demás. Así que la AI es un espacio de colaboración público-privado, también con municipios, que busca crear un país lleno de emprendedores e innovadores. No, qué interesante, Andrés. Además, creo que los números hablan solitos de
este ecosistema y esta interconexión, porque al final del día tú eres un conector, ¿no es cierto? Conectas tal vez un mentor con un emprendedor, conectas financiamiento, conectas know-how, educación, innovación y demás, y eso es lo que creo que los emprendedores necesitan. Alguien me decía que si no hubiera tenido este tipo de mentorías, me hubiera tomado muchísimos más años poder estar en el punto que estaba si lo hacía solito. Entonces, creo que el impacto es sumamente importante. Para entender, los socios son empresas que aportan a la EI y el emprendedor no aporta, no tiene un costo, sino es el beneficiario de esta red. ¿Cómo funciona eso para entender? Los miembros de la red estos 190 son empresas, son universidades y es el gobierno. Y la regla para hacer ahí es que algo tienes que hacer por el emprendimiento. Entonces hay un aporte que es a veces muy grande o muy pequeño dependiendo del tamaño. Es decir, no solo son empresas muy grandes. Y, por ejemplo, este año la empresa que más apoyó emprendedores en la AI es Danec. Y uno dice, oye, pero ellos venden aceite, ¿cómo hacen? Claro. Bueno, Danec tiene una división para invertir en emprendedores. Tiene un portafolio de emprendedores. Ellos cumplieron el ciclo completo en la AI porque nosotros tenemos un emprendedor en idea que se llama Huaycana. Son unos energizantes de güey, o sea, que venden en todo lado. Y ellos crecieron Huaycana, les ayudamos los aliados del empaque y todo. Y ahora Danec compró Huaycana. Y así como ese tiene un portafolio de emprendedores y a través de sus 70,000 puntos de venta, que es a donde llegan los Danec y sus aceites, el Palmedoro el más conocido, llegan los emprendedores. Entonces ellos invierten en emprendedores, distribuyen productos de emprendedores, están metiendo emprendedores a su modelo de negocio para reducir costos y demás. Entonces, cada uno en lo que sabe hacer lo hace. Y otro ejemplo, por ejemplo, Banco Pichincha. Banco Pichincha tiene unas condiciones súper preferentes para los emprendedores. Si tú eres un emprendedor ahí, te valoran diferente, te tratan diferente, tienes un fast track de evaluación. Entonces, tienes que aportar para estar en la AI a través de los temas de emprendimiento y innovación. La segunda línea para estar en la AI, digamos que dicen, no quiero trabajar con emprendedores, puede pasar algo, es la innovación. Ya. Y ahí son empresas que tienen que estar haciendo temas agresivos de innovación. La más innovadora este año es Teojama. Pero Teojama vende camiones. No, Teojama tiene una revolución con data increíble. El año anterior fue Metropolitan Touring, 19 algoritmos de predicción de demanda, por eso los hoteles de metro están llenos. Pese a lo que está pasando en el país, tienes un Mashpik que está con buenas reservas, Galápagos full, Casa Gangotena con un restaurante full. Es por la innovación que tienen. Entonces, la segunda manera de estar en la AI es tener procesos agresivos de innovación, y eso significa que tienen un encargado de innovación, tienen un comité de innovación, tienen procesos de innovación y tienen fondos por la innovación. Y en cuanto al público, la AI no recibe fondos públicos, pero coopera. Entonces, por ejemplo, hace ya 4 meses el alcalde de Quito a los AIs que están en Quito, liderados por el Pedro Villamar y el Roque Sevilla, les dijo, ¿qué tal si yo pongo 2 millones y ustedes levantan 2 millones para crear un distrito de innovación? Entonces los empresarios, los AIs Quito dijeron, sí, pero no queremos recibir tus fondos, sino coexistamos y creemos un espejo y estamos creando el distrito de innovación que vamos a hacer tus vecinos, estar acá muy, muy cerquita. Yo les visitaré entonces. Sí, está diagonal, está muy cerca. Y entonces los públicos no invierten, no entregan los recursos, pero cooperan. En Guayaquil estamos creando una aceleradora en el que el municipio de Guayaquil a través de Épico pone el espacio, pone la gente, pero el público algo tiene que poner. Y las universidades, que es de la tercera patita de esta triada de la AI, tienen unos laboratorios fabulosos y tenemos universidades como la UTPL de Loja, que no sé si sabían, pero es la tercera mejor incubadora del mundo. ¡Qué locura! Del mundo, medido por el Global Entrepreneurship Monitor y otros indicadores internacionales. Entonces, ¿qué hacen las universidades? Generan programas de apoyo a emprendedores, pero lo más importante, transferencia de conocimiento. Las universidades, del rol en la AI es cómo liberan todo ese conocimiento para que se traduzca a la gente, para que se traduzca a las empresas, a los emprendedores. Entonces, es más difícil que entregar una cuota. Porque es fácil decir, pago una membresía y no nada. Es difícil cuando tienes que insertar en tu modelo de gestión el emprendimiento e innovación. Claro, no, y me parece interesante que en la visión corporativa uno prevea un modelo de gestión en donde tú puedas impulsar emprendimientos
y que ese emprendimiento después pueda ser parte de tu ecosistema, ya sea como un proveedor o como una adquisición, ¿no es cierto? Y de esa manera te evitas también, las empresas entendería que te evitas muchísimo tiempo en innovación y en research, en development y en esas cosas, porque ya tienes estos emprendedores que están trabajando un pain point tuyo, ¿no es cierto? Un dolor de cabeza, y eso después tú le puedes acoger. Me parece brutal, me parece una cosa en ese modelo que planteas, que es el modelo ideal, hay unos modelos en los cuales los emprendedores le complementan a la empresa entregándoles buenos productos para vender, y ese es el caso de Paco, por ejemplo. ¿Qué hace Jack con nosotros y la gente de Paco? Nosotros les conseguimos con su guía, con sus directrices, con el olfato de mercado, buenos productos innovadores para los puntos de venta de Paco. Entonces tú dices, ¿y podemos competir en eso? Con la guía adecuada, sí. Rompecabezas, juguetes, ha habido un montón de cosas, y luego ellos comenzaron a innovar en el tema del punto de venta en línea. Entonces ahí sí comenzaron a meter emprendedores y demás. Claro. Entonces hay un modelo en el cual, además de disrumpir el modelo de negocios, pueden traerte buenos productos para vender, y ese es el caso de Supermaxi. Claro. 2,000 emprendedores, de los cuales 200 están con el loguito ahí, y de esos 200 a medio año, solo ellos deben estar como 60 millones, porque en total son 80 millones. Claro. Entonces es ayudarle también a la empresa a tener un portafolio diversificado para poder vender. No, y también a la empresa tener buenos proveedores. Y tener buenos proveedores. Porque es complicado, es difícil. Tú tienes que tamizar a los proveedores, y muchas veces nos pasa a nosotros en Semaica que ya tenemos nuestros proveedores probados, que ya se han acostumbrado a nuestra cultura, porque el tema del proveedor y la empresa es que hay una cultura y tiene que haber un match. Y a veces no pasa. Uh-huh. Y entonces sí queremos dar la oportunidad a más empresas, a más emprendimientos, pero ese cultural fit y ese match es importante, porque al final del día, por ejemplo en la construcción, que yo genero un producto que es complejo, con muchas partes, y si una de esas partes fallo yo como constructor, ¿cierto? Entonces, qué interesante tener ese vetaje de productos que vayan incrustándose en tu pipeline, pero que tengan la mentalidad de cómo se hacen las cosas, y entiendo que eso por ahí va la filosofía para que los emprendedores puedan servir a estos empresarios, ¿no? Y los estándares que mencionas son la clave. Porque cuando el emprendedor nace sin un norte claro de mercado y sin un estándar claro, es más difícil luego poder insertarse en el mercado. Pero es lo que tú decías, si tú dices, ustedes como empresa no solo les dan las características del mercado, sino en su caso, sostenibilidad como eje transversal. Y eso es algo con el que el emprendedor tiene que nacer, y si nace con eso va a ser luego fácil que se haga global. Correcto. ¿Y cómo tamizan ustedes a estos emprendedores? ¿Cuál es el checklist que tienen que pasar? O viene un emprendedor y ustedes dicen, ok, para prepararte esto, te vamos a ayudar en el camino y vamos a ir haciendo hito 1, hito 2, hito 3. ¿Cómo para que entiendan los emprendedores cómo funciona y cómo podrían ser parte de la EI? Hay 3 comités. El primero es el comité de los emprendedores innovadores. Hay 8 miembros de la EI que se juntan una vez por mes y revisan las postulaciones, son un montón. ¿Cuántas postulaciones te llegan al mes? Este año seguramente por mes sobre 200. Este año es pico, por muchos desafíos país que estamos enfrentando. Es un año pico, es un año complejo, y sobre todo porque hace 2 años desde el gobierno de Lazo no hay un fondo público que financie emprendedores, y eso hace que la gente necesite más. Cuando hay un fondo público necesita menos del privado. Cuando no hay fondos públicos para emprendedores, los emprendedores van privado. Entonces los aliados se reúnen, revisan la postulación y ven modelo de negocio, que sea un modelo de negocio consistente, que existe una verdadera oportunidad de mercado, y para eso algo que hacemos como redes, mapeamos qué quiere el mercado, mapeamos qué quieren los aliados de todas las ciudades y también sectorizados en gastronomía, en sostenibilidad, en tecnología, y teníamos un ecosistema de provisión de servicios de extracción, pequeño, puntual. Entonces ahí revisan eso y el perfil emprendedor. Eso sí es clave, porque un emprendedor tiene o que saber hacer lo que dice o haber estudiado lo que dice. Pero si yo digo, me voy a poner un emprendimiento alrededor de shampoos y no sé hacer un shampoo y nunca hice algo, no, pues ya. Claro.
Luego el segundo comité es Guayaquil. El ecosistema guayaquileño es increíble porque se ha autoconvocado, ha creado una aceleradora y ellos en cambio se reúnen todos los de Guayaquil, todos. Entonces ahí está el Robert Wright, está el David, está el Volker de Transoceánica, se reúnen y ven juntos a los emprendedores. Entonces ahí no solo es un grupo, ahí están todos viendo a los emprendedores. Y se dividen los roles de análisis y de due diligence. Y el último comité es el de sostenibilidad en plástico. Entonces hay un grupo de aliados que dice, o el propósito que tiene es reducir el impacto del plástico en el ecosistema de Ecuador. Y están buscando reutilizar, reciclar y reducir. Entonces específicamente plástico es como el tercer comité. Y entonces estos dos últimos, los de Guayaquil, revisa que sea un emprendedor guayaquileño. Y hemos hecho este énfasis porque no hay mucho emprendedor guayaquileño. Así, pero sí. Es contraintuitivo, ¿no? Porque uno dice Guayaquil, es el puerto, dinamismo económico, pero... Es sorprendente, ¿no? Mira, curioso. Angelo Caputi Banco Guayaquil, hace un año lanzamos un challenge, un concurso para el emprendedor guayaquileño, $10,000. Y el premio iba a ser usado para enviarles a una inmersión a Australia, desierto. Dijimos, no, nos equivocamos. Vamos de nuevo. Segundo desafío y ahí se sumaron otros. Así que creamos una aceleradora para unos super emprendedores guayaquileños. Y para entender o que nuestro público entienda, una incubadora, una aceleradora, la AEI, y después vienen obviamente el tema del venture capital, ya inversores que son profesionales, pero entiendo que la AEI en Quito no es ni incubadora ni tampoco es aceleradora. No, la mejor descripción de lo que hacemos, que mis hijas saben repetir en las reuniones sociales, no hacemos nada. Conectamos. Entonces, cuando me preguntan qué es tu papi, no hace nada, mi papi. Nosotros no hacemos nada, conectamos. Pero nuestro trabajo es que no se duplique. Correcto. Entonces, antes, un aliado tenía que invertir, comprar el producto y vender, mentorear, ver el empaque, hacer el modelo de negocios. Es desgastante. Claro. Ahora el aliado hace lo que tiene que hacer. Si yo soy un inversor, yo invierto. Claro. ¿Y quién me compra? Pues ahí los que son mercado. ¿Y quién le da mentoría? Los mentores. ¿Y quién le incuba? La incubadora. ¿Quién la acelera? La aceleradora. Y en Ecuador está la mejor aceleradora del mundo, que es Endeavor. Fue creada, es parte de la AI, fue creada hace unos años. Entonces, ya no es que el que quiera ayudar a emprendedores tiene que solito hacer todo, sino... Y nuestro trabajo es darles un orden. Un orden. Porque si vas a invertir en alguien y no sabes cuál es del mercado... Luego pones la plata y quien me compra. Pero si tú compras y no tienes que le financiar, luego te toca a ti prestar. Entonces nuestro trabajo es el de organizar, ver que las condiciones existan de manera adecuada. Y en ese ordenar, casi me olvido, y el rol del Estado es claro. Si el Estado, el rol del Estado, el rol del gobierno nacional o local es dar las condiciones para que estos actores existan. Es decir, intervenir en lo que no debe, lo único que debe hacer, que es el fondo semigencial. Y luego el cierre de empresas, valoración de intangibles y el tema de incentivos para universidades para la innovación, que es algo que está trabajando ya el Consejo de Educación Superior, que es bueno. Y nuestro trabajo es impulsar a que eso pase, premiar una vez al año a los mejores haciendo eso. Y cuando encontramos unos vacíos, intervenir. Solo cuando encontramos unos vacíos. Por ejemplo, en Quito, con apoyo del alcalde de Quito, estamos creando este hub de innovación de Quito. Y no, si tú buscas centros de innovación abierta, empresariales en Quito, es difícil encontrar innovación abierta. Entonces lo que vamos a hacer es, la IVA, hasta que opere esto, a fomentar que eso pase, abrir una oficina, adecuarla. Entonces es intervenir en los vacíos del ecosistema. Ecosistemas más verdes como el que tenemos en Panamá nos toca hacer mucho. Y Ecuador, por suerte, hay un gran desarrollo. De lo que comenzamos hace 10 años acá, ahora nos toca hacer mucho menos. Bien, Andrés, y la academia, hablamos un poco que la academia está muy involucrada en temas de hacer este tipo de incubaciones. Pero de tu experiencia, el emprendedor que llega, ¿qué le falta de conocimientos? Y te voy a poner un ejemplo. Y yo hablo esto con mi familia y trato de explicarlo y fomentar con mi hijo. Necesitamos educación financiera, necesitamos inteligencia financiera. ¿Qué en el pensum de las instituciones educativas que están contigo y viendo lo que le falta al emprendedor, qué materias deberían incursionar y fomentar en nuestros estudiantes para que después pues, sean un poquito más completos en ciertas áreas? Que yo creo que el tema contable y financiero es muy importante, manejo de personal también. Pero, ¿qué has notado? ¿Cuál es la deficiencia de nuestro emprendedor?
Hay que dividir dos capacidades que tiene que tener el emprendedor y una son las competencias que se van desarrollando, que arrancan de más jóvenes y otras son los conocimientos. Las competencias se desarrollan desde jóvenes y en países como Singapur, que hemos hecho un benchmark cercano porque nos gusta lo que pasa allá, los emprendedores son mucho más jóvenes, se comienzan a instalar desde pequeñitos. Y es instalar competencias como trabajo en equipo, resiliencia, liderazgo, orientación al logro. Y por suerte, luego de 10 años de trabajo en Ecuador, se logró traer una mejor práctica mundial de las Naciones Unidas que se llama Empretec. Ya. Y el Empretec, lo que hizo McClellan, un psicólogo contratado por Harvard, identificó los perfiles que necesita tener un emprendedor. Y le entregó a las Naciones Unidas y le dijo, estas son las competencias y estas son las prácticas que tienes que desarrollar y así tienes que desarrollar. Y las tiene con Quito. Entonces, un desafío que tenemos como país es que en niños se desarrollan las competencias del emprendimiento. O sea, desde la escuela. Desde la escuela. Desde primaria o antes. Primer grado. La ley de emprendimiento le pide al gobierno que lo haga, dice desde primer grado. Y el recurso que requiere el gobierno para hacerlo es monumental. De momento no hay las condiciones. Claro. Hay una iniciativa de privados que se llama Unidos por la Educación, liderados por Isabel Novoa, que está tomando ese liderazgo. Entonces hay 200 escuelas financiadas por los privados, reestructuradas, que ya públicas, que ya trabajan en temas de emprendimiento. Luego tienes otras escuelas de primer nivel privadas que ya lo hacen. Pero el primer bloque son las competencias. Y el segundo son los conocimientos. Entonces tú en Singapur, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, a los 21 años tienes un emprendedor que tiene las competencias y tiene los conocimientos. Son conocimientos que en Ecuador eran más raros, pero con la pandemia como que se masificaron por el tema de lo que todo este Lean. Modelo de negocios, Lean Startup, el modelo mínimo viable. Es decir, cómo hacer para emprender rápido y fácil. Ese es el bloque sencillo. Todos tienen que saber cómo hago, cuáles son los pasos para emprender, porque emprender tiene unos pasos. Fallar rápido y barato. Fallar rápido y barato. El siguiente nivel, las patentes liberadas. En Ecuador todavía no hay mucho de eso, pero es facilito, en el mundo existe, ya las universidades lo están haciendo, tenemos un aliado que es muy bueno en esto, que es Spinger, y es uno entra a internet, busca y se da cuenta que en Ecuador nada está registrado. Significa que en Ecuador es legal utilizar muchas patentes que están abiertas y hay que tener unas prácticas sencillas de patentes. Y el tercer nivel, que es último, pero que hay que meterse, son todas las herramientas adicionales que te da la inteligencia artificial. Correcto. Con esas 3 líneas de conocimiento y con esas competencias funciona. El tema de los conocimientos se instala en las universidades y hay universidades como la UTPL, que trajo todo el modelo de Babson College y lo instaló. Entonces, todos los estudiantes de la UTPL salen con unos conocimientos perfectos de emprendimiento. Tienes universidades como la UDL y la San Francisco, que son de primer nivel y tienen los conocimientos de manera transversal. La San Francisco ha lanzado ya su incubadora, que les felicito, está increíble, está funcionando muy bien. Y la UDL está estructurando algo que va a ser disruptivo a nivel mundial. Ahí luego Carlos y Carlos Emilio puedes invitarles y les cantará, pero es una cosa que va a disrumpir el modelo como opera las universidades. Entonces tenemos unas universidades de vanguardia. Y luego tenemos la gran cantidad de universidades públicas que necesitamos igualarles, que necesitamos que estén al ritmo. Correcto. Porque si no vas a tener unos pocos buenos y muchos que no tienen los conocimientos y les falta para llegar. Claro. No, qué interesante y creo que el reto es inmenso y después ya hablaremos de temas de sostenibilidad. Y hablando de retos, ¿qué ha sido lo más duro en estos 11 años? ¿Y qué es lo que has soñado, no has logrado, pero está en el pipeline a futuro? Qué buena pregunta. Creo que lo más duro que se ha logrado es el tema de cooperación con el público. Porque al inicio se veía como distante el público y había unos temas tal vez de egos y demás. Y ha tomado 10 años que hay una coexistencia perfecta. Ahora mismo la ley creó el Consejo Nacional de Emprendimiento, que es liderado por el presidente, que nosotros estamos por ley en el Consejo. Entonces, cambio de gobierno, facilito alinearse con el gobierno porque vienen los ministros, se sientan. Claro. Y opera muy bien. Y en el caso de los gobiernos locales, tenemos unos consejos locales donde cooperamos. Eso ha sido como lo más difícil. Y lo que no hemos logrado, que creo que es la espina que tenemos ahí, es el tema que tú mencionaste hace un rato, que es el tema de educación en los niños. Correcto. O sea, ya dimos el paso de la ley, pero la inversión que requiere desarrollar porque somos el país más emprendedor del mundo.
si tú mides la tasa de emprendimiento activa, que es la propensión a emprender, somos el mejor. Cuando fue pandemia, en Ecuador había más emprendedores. Salían a hacer sándwiches, Claro. En Panamá no. En Panamá nos quedamos sin emprendedores. Entonces, el ADN del ecuatoriano es de emprendedor. Lo que nos falta es que tenga competencia y tenga conocimientos. Entonces, con eso vamos a tener unos emprendedores, pero que vuelen. Y no sé si va a ser el próximo periodo de gobierno. Creo que ojalá el Consejo Nacional de Emprendimiento y el presidente que gane vean el tema de financiamiento no reembolsable, que es la clave, que Claro. no hay desde el periodo del Lazo y nos preocupa mucho. Pero el tema de educación tiene que llegar y eso va a tener un impacto pero gigantesco en el país. Claro. Y fondos no reembolsables, me imagino que debe haber multinacionales o fondos internacionales o ONGs que sí puedan ayudar al Ecuador. O sea, sabemos que el tema de financiamiento económico en el Ecuador es complejo, pero hay que buscar afuera, ¿no es cierto? Y creo que para estas líneas, así como en el tema de sostenibilidad, hay fondos que te invierten o te ponen los fondos y son no reembolsables, o líneas de crédito que están con buenas tasas y buenas condiciones que te permitan canalizar esos fondos que necesitamos, ¿no es cierto? Y ese fondo hacia el sector público y la educación pública, que es sumamente importante. Es clave. ¿No? Es clave. Ahora sí, topando el tema de sostenibilidad. ¿Cómo la AI fomenta que el emprendimiento tenga la constante de sostenibilidad? Que el emprendedor entienda cómo su producto, su servicio afecta o beneficia al medio ambiente o a la sociedad. Y qué tanto el emprendedor tiene ese chip o qué tenemos que hacer para cambiar para que tenga ese chip. Y un poco este podcast es para eso, ¿no? Para que entendamos que la actividad humana está generando todo el cambio climático y que es nuestra responsabilidad en todo lo que hagamos prever cómo minimizamos ese impacto. Uh-huh. Pero yo he visto que no hay esa capacidad de incluir todos estos temas en el emprendimiento, en las empresas. Veo que muchas empresas grandes sí, pero las empresas medianas y pequeñas no. Después te puedo comentar qué es lo que estamos haciendo en Semaica con nuestros pequeños proveedores. Pero, ¿cuál es la visión de la AI sobre la sostenibilidad? Arranco por el final. Tu diagnóstico es el que es. Es decir, no está insertado en el ADN. Cuesta que el emprendedor nazca con estos principios. Pero además de que no esté insertado y cuesta, hay una dinámica de mercado que te obliga a priorizar el precio. Correcto. Y eso hace que tengas que hacer algo más barato, y como compites de lo más barato, no tienes el premio de ser sostenible y cobrar un poco más. Entonces digamos que naces sin ese ADN y luego el mercado te complica. Entonces lo que se requiere es lo que ustedes hacen. Lo que requiere es que la empresa ancla te ponga unas condiciones y te premie. Y por ahí puede ir el cambio. Nosotros premiamos la sostenibilidad, no la ponemos como una regla mínima, pero lo que hemos visto es que nuestros aliados sí están preocupados por el tema. Están muy preocupados por el tema, sienten que hay un impacto en eso. Entonces, en todo lo que podemos hacer a través de la conexión, desarrollo de proveedores, conexión con mercado, hay unas reglas de sostenibilidad que existen definitivamente. Hemos visto grandes avances en el tema de empaques y el tema de plástico, y por eso mencionaba hace un rato que creamos un ecosistema de plástico. También el 80% de los emprendedores del país, pues estamos hablando de como 2 millones. En el Ecuador, el 30 y algo emprende, es increíble. El 34% de los ecuatorianos emprende. ¡Qué locura! O sea, tenemos como 3,5 millones de gente que está emprendiendo. Claro. Es largo más que el resto. Y de ese largo más del resto que están emprendiendo, el 80% es en agroindustria. Eso te iba a comentar. Es una locura. Cuando tú ves cuáles son las actividades que más contaminan o generan gases de invernadero, ¿no es cierto? Tienes la forma que hacemos las cosas. Ahí está el plástico, está el acero, está el cemento, está compuestos, etcétera, etcétera. Después tienes la producción energética, pero tienes un porcentaje muy grande que es la agroindustria. O sea, la agroindustria, la producción de fertilizantes, todo lo que son ganados, o sea, generan gases de invernaderos potentes. Ajá. Pero al final del día, eso es lo que nos da de comer a la humanidad. Entonces, el balance de cómo
conceptualizamos una agroindustria sostenible y responsable, rentable, ese es el reto. Ese es el desafío. Y si a eso conectas que es el país que tiene una luminosidad única en el mundo, la altitud y diversidad geográfica hace que, voy a repetir lo que el Roque Sevilla siempre dice, así que si me equivoco le googlean y él lo dice bien, yo lo copié mal. Luminosidad y altura hace que los grados Brix cambien y hace que haya más concentración de azúcar. Entonces tenemos unos tamaños únicos. Correcto. Y unos sabores únicos. Esa es nuestra ventaja comparativa. Uh-huh. En eso podemos competir en el mundo. Ahora que estamos creando el Distrito de Innovación, nos preguntamos por qué hay la cooperación de los Corea quiere cooperar con Ecuador y viene y nos ayuda mucho. Y ellos vienen y nos ayudan mucho porque acá hay unas variedades de productos con unas concentraciones que no hay. Entonces, ese producto en bruto, esa bendición que tenemos por el lugar en que estamos, es una ventaja comparativa. Para que sea competitiva hay que explotar sus sabores y hay que explotar los compuestos y no hay que exportar el producto en bruto, hay que exportar maquillajes y otras cosas que están pasando, unas cosas fabulosas en Ecuador. Entonces, esa combinación de mucho de eso, mucho emprendedor trabajando en eso y que puede ser una ventaja país, puede tener un gran daño o un gran beneficio. Correcto. En temas de emisiones que mencionas, y hemos arrancado con el plástico. Estamos pensando en plástico a partir de café, de la borra de café. Estamos pensando en cómo el desperdicio del banano y el banano ya muy maduro puede generarlo. Y ahí yo creo que hay unas oportunidades como país porque además este producto que es muy bien visto en algunos mercados como los europeos tiene premios de los temas de mantener la forestación y otros premios adicionales. En el costo, entonces yo creo que por ahí hay una oportunidad del país. Estos serían bioempaques, entendería. Hay bioempaques. Ya. Es fabuloso. Es fabuloso porque las características que tienen algunos productos ecuatorianos, no solo el café, hace que en la mezcla con el polímero, el biopolímero, salga cosas únicas. Entonces, y eso es premiado en Europa, hay buenos mercados europeos, hay un acuerdo con la Unión Europea, hay unas restricciones que nos van a poner. Correcto. Es un mercado que paga mejor. Yo creo que hay una ecuación y una oportunidad. Y luego todo lo que podamos hacer con empresas anclas responsables que pongan esto como unos parámetros, claro, va a ayudar para que Ecuador dé su aporte a lo que está pasando en el mundo, que como vemos y ya vivimos es gravísimo, ¿no? Claro. No, qué bueno, y sobre todo ir estableciendo cuáles son las áreas de afectación y generar innovación y estos productos que te van a generar además un valor agregado importante y te van a generar un precio mayor. Yo lo que siempre digo, y a veces mucha gente me cuestiona, es que ser sostenible no es mal negocio, ser sostenible es un buen negocio. Pero necesitamos este tipo de ecosistemas, necesitamos este tipo de colaboración para que la gente entienda su producto, cómo le genera un valor agregado y además es un producto sostenible y sustentable, que hacia allá tenemos que ir, creo que no nos queda otra cosa. Solo agrego algo ahí para los emprendedores que nos escuchan. El mercado ecuatoriano es chiquito. Entonces todo el que nazca pensando en un mercado ecuatoriano que es de bajo costo estaría muy complejo. Entonces es mejor pensar en un mercado europeo que premia la sostenibilidad, y nacer sostenible es un mejor negocio. Pero Andrés, hay una inquietud. La idea es hacer un piloto en Ecuador y de ahí irte afuera, o ya pensar desde el comienzo y tu producto de exportación. ¿Cuál sería la sugerencia? Países como hace 3 años estuvimos con 50 empresarios, un presidente y 50 emprendedores en Israel. Para entender cómo hace Israel, un país chiquito, aislado, guerra por todos lados, se mueven y les bombardean. ¿Cómo hace para ser el país que tiene mayor número de unicornios? Y resulta que tienen un ADN histórico, una cultura y unas competencias que son muy distintas a las nuestras. Ya. Y luego de intentar 10 años que esto opere, va a ser raro y difícil tener emprendedores globales. Si nosotros vemos nuestros 2 unicornios y casi unicornios, Kuchki e Inspectorio, son unos casos súper singulares, que el uno arranca definitivamente afuera, claro, y los Moncayo arrancan definitivamente de Ecuador conectados afuera. Entonces, como ahí tenemos el propósito que en los próximos 10 años vamos a tener un unicornio ahí, generado por la red. Yeah. Y vamos a tener 60 empresas que vendan 10 o más millones, generar 600 millones. Y lo que vamos a intentar es mandarles, luego de haberse probado en el Ecuador es un piloto para probar, aceleradores en el mundo. Ya, o sea que porque el mercado es chiquito. Sí, pero arrancar acá, probar acá, testear acá, porque acá es facilito, es lindo, es fácil llegar.
y luego que se vayan afuera, como pasó con los unicornios que tenemos, los casi unicornios que tenemos ecuatorianos. Claro, que súper interesante. Y ya para ir cerrando esta interesante entrevista que podríamos quedarnos conversando horas de horas, el emprendimiento en la construcción, a mí me preocupa, no veo iniciativas, no veo interés. No sé si es más sexy emprender en data, en inteligencia artificial y en tecnología que en productos para la construcción, pero al final del día la construcción es una actividad integradora y necesitas muchísimas cosas. Yo creo que hay potencial inmenso de innovación en productos chiquitos, en sistemas chiquitos, grandes, medianos, etc. ¿Qué has visto tú en tema de innovación en la construcción con la AI? Lo primero, creo que la construcción puede ser cuando fue la pandemia, lanzamos un desafío al país y dijimos, ¿cómo podríamos reactivar la economía? El Reinventa Ecuador. Y salió que la construcción es una de las maneras de modificar en 10% el PIB. Está llegando Trump. ¿Y qué dice Trump entre las líneas de trabajo potentes de Trump? Va a reactivar el tema de la construcción. Claro. Porque en la construcción está la reactivación económica de un país. Entonces, lo primero yo creo que es un desafío país que nos puede reactivar. Que tal vez no lo entendemos. Tal vez no sabemos cómo enfrentarlo. Tal vez nos está faltando los mecanismos para detonar una demanda que haga que la oferta florezca. O sea, ver unos mecanismos de financiamiento. Yo recuerdo en el Reinventa nos planteaban compra de las carteras, hacer una operación de segundo piso con el gobierno para comprar las carteras de los bancos, liberar cupos de bancos, que los bancos abran unas líneas de crédito para la compra, no para el constructor solamente, sino para el comprador. Claro. Atractivas, donde pagues una menor entrada, pagues a más largo plazo, básicamente. Entonces eso es lo primero, yo creo que la construcción es importante. Y lo segundo, no he visto emprendedores disruptivos en construcción, pero ahora en el último concurso que ustedes están haciendo encontré uno que evalué, no voy a decir ni el nombre porque de repente se pierde, el resto vota diferente, pero el ecuatoriano es increíble. El ecuatoriano, por su propio ADN, si está metido en el sector, va a sacar cosas interesantes. Y ahí lo que van a necesitar los ganadores del concurso es tener el mercado para testear. Correcto. Pero ahora, ¿qué va a necesitar el mercado? Tener un premio por eso. Y eso creo que es algo de política pública o algo que tienen que inventarse los propios promotores inmobiliarios y constructores. ¿Cómo hacemos para darle un premio al que provee eso? Correcto. Pero de momento no es que hay mucho, no es que hay gran variedad. Y lo segundo que vi que es interesante es en el tema del financiamiento. Ahí están haciendo unas cosas interesantes. Hubo recién un cambio en la regulación del tema de crowdfunding, que se cambió el quien califica y regula el crowdfunding. Antes era la superintendencia de compañías, se movió a la de bancos y detuvo lo que estaba pasando, porque se estaban desarrollando unos sistemas de financiamiento alternativo para adquisición de bienes fabulosos a través de crowdfunding. Entonces yo creo que ahí es la otra oportunidad, porque de nuevo, si pensamos cómo detonar la construcción desde la demanda, ahí está la solución, porque te va a comenzar a jalar todo el sector y luego las anclas son las que deberían poner el premio a los proyectos. Y volviendo al tema del concurso, ojalá que salga el ganador que yo creo, y ahí tenemos un buen caso. Un caso de alguien que da un buen producto, que tiene una buena respuesta, y si se prueba en el mercado y al final al constructor, al promotor le genera buenos márgenes, va a funcionar. Entonces, se me ocurre, Andrés, que para la siguiente edición del siguiente año con la AI, ojalá busquemos un grupo de constructores y promotores inmobiliarios y nos comprometamos en, no sé, darle un trato preferente a ese emprendimiento, o un porcentaje de las compras, o algo para que haya esa iniciativa económica, que actualmente el premio es un premio honoris causa, pero si es verdad, necesitamos darle ese incentivo para que diga a la gente, ok, hay la oportunidad en la construcción, no hay muchos emprendimientos, podemos ser disruptivos, y tenemos, no sé, a 5 o 10 constructores y promotores inmobiliarios en el Ecuador potentes que me generan un mercado interesante. Eso es la clave. Entonces podríamos trabajarlo en conjunto para el siguiente año, se me ocurre. Fabuloso. Cuenta con nosotros. En el 2013, cuando arrancábamos la AI, que es más fuerte en agroindustria, nuestra punta de lanza fue mercado para emprendedores agroindustriales, no financiamiento.
nada, solo mercado, que son las perchas que todavía existen ahora. Claro. O sea, aplicar lo mismo a la construcción, es decir, un porcentaje en este segmento, comprometemos a comprar al que llegue estas características de sostenibilidad y demás. Correcto. Y ahí, inversionistas hay, mentores hay, incubadores hay, aceleradores hay, las universidades tienen unos laboratorios para pruebas de primera. Entonces, con esa señal de mercado, seguro el próximo año podemos tener algún caso interesante. O sea, hay todo con excepción del mercado. Si Todo resolvemos menos el tema de generar el mercado para estos emprendimientos, creo que estamos al otro lado. Me encanta, perfecto. Andrés, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho. Creo que ha sido una clase magistral. Creo que estás haciendo tú, por medio de la IU y todos los involucrados, un trabajo fenomenal en promover el emprendimiento en el Ecuador. En sostenibilidad, si no escalamos, no resolvemos el tema. Entonces ustedes están, y su visión es esa, escalar las empresas, que vendan más, que tengan un mercado mucho más grande, y eso es muy potente. No topamos el tema de inversionistas ángel, algún día lo conversaremos, que también es muy interesante. ¿Cuál sería tu mensaje final a los emprendedores y en temas de sostenibilidad? Para los emprendedores, preocúpense del mercado, no generen ideas que no estén deseadas por el mercado. No importa el sector en el que estén, no importa el que sea, tienen que apegarse al mercado. Y el AI, con las especificaciones que conté, hay muchas oportunidades. Se puede hacer maravillas si tienen mercado. Y en el tema de sostenibilidad, una invitación más que a los emprendedores, a los aliados. Ojalá que esto mismo que está pasando en el sector de la construcción existe en el resto de sectores. O sea, que los que están en el tema tech, los que están en el tech, porque en el tema tech hay un montón de temas de consumo de energía que se pueden ayudar, pero también los que están en retail y demás podemos hacer. Tenemos una iniciativa en plásticos y ojalá que eso se pueda extender al resto. Perfecto, muchas gracias, Andrés, y gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao.